Hola, hola a todos. Me puse yo a pensar y dije, bueno, ¿qué libro les podemos poner? ¿Por qué libro sería un excelente libro para empezar? Entonces me llamó muchísimo la atención este libro, Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer. Yo antes había ya leído libros de este autor, parece un autor espectacular, es un periodista argentino que tiene muchísima experiencia. Básicamente es un analista de la economía, compara con excelente claridad cuáles son los pros y los contra de la economía latinoamericana y de la economía estadounidense y la europea, inclusive la asiática. Estamos en un momento crucial para la existencia de la humanidad y sobre todo la innovación. El encabezado del libro es La esperanza de América Latina y las 5 claves de la innovación. Ya ustedes saben, yo soy la doctora de alto rendimiento y pues hice muy juiciosas mis mapas mentales. Aquí está el mapa de fijación de objetivos y por aquí tengo el mapa de esquema mental. Básicamente el libro está resumido así y así. En la introducción del libro empieza Andrés Oppenheimer a decir cuáles son esas cosas, esas claves de los países más exitosos del mundo, qué es lo que ellos hacen para ser tan exitosos. Aparte de eso nos muestra cuáles son esas claves para generar más Steve Jobs, para generar más inventores, para generar más científicos, para generar un Silicon Valley en toda Latinoamérica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los latinoamericanos para lograr eso? Como tercer punto nos da las claves para la innovación que les hablaré al final del video. Así entonces, en el capítulo primero, él empieza a desglosar el libro de una manera súper chévere porque son 10 capítulos en diferentes historias de gente supremamente exitosa en diferentes campos. En este primer capítulo, él nos habla básicamente de el mundo que se viene. Y acá quiero ser muy enfático porque en este mundo que se viene, que hay definitivamente una transformación radical. Estamos viviendo en este momento, señores, la cuarta era de la evolución industrial. Y nos dicen los analistas sociales, los antropólogos, más o menos tienden a desaparecer 1 millón de empleos. ¿Por qué? Porque se viene toda la industria de la inteligencia artificial. El simple hecho de estar nosotros en la casa ya nos dice muchísimas cosas acerca del teletrabajo, acerca de las redes de mercadeo, acerca de muchísimas fuentes de ingresos diferentes, y esto es algo que me llama definitivamente la atención de este libro porque no es el único autor que lo dice, y más él que está analizando cuáles son las causas, cuáles serían las soluciones para nosotros generar una potencia en América Latina y en Colombia. Así entonces él empieza diciendo que él, cuando empezó a escribir el libro, él dijo, bueno, quiero saber cuál es el secreto de Silicon Valley. Entonces inmediatamente él se fue allá y empezó a analizar, entró a las cafeterías, a los restaurantes, a las empresas, empezó a escuchar a la gente, a hacerles entrevistas, y lo que él se dio cuenta era que básicamente el éxito de Silicon Valley, porque tenía tantas mentes extraordinarias, mentes que realmente movían el mundo, llega a la conclusión que el éxito de Silicon Valley es la gente, y es unas personas con unas características especiales que es a los que hoy yo les quiero invitar específicamente. Al ser el éxito de la gente, ellos tienen 2 enfoques. Uno, ellos tienen un enfoque en ser ellos mismos, en construirse ellos mismos y mejorar todos los días como seres humanos. Entonces él precisamente decía que es impresionante cómo jóvenes, como adultos empiezan a hablar ser mejor personas cada día, de cómo ser mejores ciudadanos, de cómo ser mejores hijos, de cómo ser mejores empresarios, de cómo de los fracasos aprenden y sobre todo que se sienten muy orgullosos de las veces que fracasan. Para ellos es un acto de celebración y no un acto de reproche. Entonces ese es un punto muy importante para nosotros que creemos que fracasar lo tenemos que esconder o que es algo malo. No, allá inmediatamente nos dicen es que es buenísimo, siéntete orgulloso de ello y qué vas a empezar a crear a partir de este error que has cometido, de este fracaso que tuviste. La segunda, el entorno social. Entonces él acá menciona que las personas son supremamente interesadas y enfocadas en ver cómo pueden aportar a la sociedad, cómo desde lo que ellos saben, cómo desde esa venta de ese conocimiento que ellos tienen pueden empezar a crear un grano de arena a la humanidad. Y ahí es donde radica el quid del asunto, porque cuando tú eres mejor ser humano y además tienes un propósito de querer apoyar o ayudar a que más gente crezca, es cuando nace la magia. Hay un punto sustancial y es cuando él nos muestra 3 ejemplos supremamente importantes, y es como los domicilios hechos por personas tienden a desaparecer. Ya hay en muchos lugares de Estados Unidos, de Europa y Asia donde son drones los que llevan los domicilios. Nosotros vemos por lo
lo menos en nuestro país, en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, que muchas personas obtienen sus ingresos haciendo este tipo de servicios, tienden a desaparecer. Segundo ejemplo que me llamó muchísimo la atención que él dio, ya empezaron a crear autos sin conductor. Entonces es un auto supremamente inteligente, desde la casa te lleva a tu trabajo, te lleva a tu oficina. Nos está demostrando que inclusive nuestro tiempo lo podemos empezar a aprovechar de una manera diferente y que ni siquiera es indispensable que estemos nosotros para poder transportarnos. Y lo último es el internet. Definitivamente ha cambiado y ha revolucionado el mundo de una manera que nosotros no esperábamos. Es acá donde sí los invito a que debemos reflexionar conforme a qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestro tiempo, qué es lo que estás haciendo tú desde tu casa para empezar a crecer, para empezar a ser más productivo, para que la tecnología no te capte desprevenido, sino al contrario, seas tú la que la uses a tu favor y no ella desbancándote de tu lugar de trabajo. Él acá nos dice además que estas personas tienen 3 características súper importantes, que es a los que yo los insto hoy, que las personas son introvertidas, abiertas a la experimentación y no agradan a los demás. Simplemente les dicen como que esta persona está súper loca, no se sabe ni qué es lo que está haciendo con su existencia, tiene una idea súper loca, súper descabellada, pero bueno, o sea, esto es lo que hay y vamos a hacerle. Bueno, acá él nos empieza a dar unos ejemplos ya en el capítulo 2, capítulo 3 y hasta el 10 de empresarios visionarios que empezaron a cambiar la ruta de la historia. En el capítulo 2 nos habla del chef Gastón Acurio, un chef peruano. Nadie creía en él, una persona completamente innovadora, y el decir de él es: yo voy a regalar todas mis recetas porque mi negocio, mi propósito no es ser un chef que muera. Una frase súper que me encantó de él y es: si te llevas tu receta a la tumba, no existes. Empezó a ir a programas de televisión donde mostraba todas las recetas peruanas. Se unió con más dueños de restaurantes peruanos y el propósito de esto era crear la marca de la comida peruana a nivel mundial. Él decía que si él solamente se enfocaba en él y no se unía con la competencia, básicamente lo que iba a suceder es que no iba a crear el impacto en el mundo, diferente si eran todos enfocados bajo la misma razón. Entonces no empezaron a pensar individualmente, sino colectivamente, y este fue el éxito de este gran chef que revolucionó definitivamente e internacionalizó la comida peruana. Viene en el siguiente capítulo y es Jordi Muñoz con el movimiento de los makers, y él dice que todas las personas nacen con un talento, pero la manera de descubrirlo es cuando esa persona toma por iniciativa propia la voluntad de querer explorar muchísimas áreas. Entonces él comenta, leía de robótica, leía de música, leía de historias memorables, hacía deporte, y que ahí él descubrió cuál era su pasión, que era la robótica, y empezar a crear un movimiento de innovadores. Entonces la invitación de Jordi Muñoz es: descubre tu talento, pero nadie lo va a hacer sino solamente tú. En este tiempo que estás en tu casa, empieza a leer cosas diferentes, empieza a leer novelas, empieza a leer libros de finanzas, empieza a leer libros de ciencia, empieza a leer libros de física, de astrofísica, de espiritualidad. Llena tu cabeza de toda la información que tú requieras para ahí empezar a crear y empezar a enfocar cuál es tu verdadero talento. En el capítulo 4 él nos habla de Bre Petit y de la revolución industrial, creador de las impresoras 3D. Ya ustedes saben con completa claridad que las impresoras 3D ya empezaron a reemplazar muchísima mano de obra, sobre todo en Estados Unidos y en Asia, y pues tiende a hacerlo, tiende a crearlo. Y el mensaje que nos da este creador de las impresoras 3D es: el ser humano está obligado a crear y a aprender nuevas habilidades, de otra manera se extingue. Entonces, nuevamente, en este momento, ¿qué habilidades nuevas estás aprendiendo tú? En el capítulo 5 nos habla de Rafael Giste, y el mismo autor confiesa que es uno de los inventos que más le causan terrores a él, porque este señor está junto con unos científicos del mundo analizando cómo mediante sensores podemos manipular el cerebro, y es la primera manera donde tú vas a tener un mapa real y cómo mediante una máquina puedes modificar tu comportamiento, puedes modificar tu actuar o simplemente programarte como un robot. No estamos lejos a ello, por eso tenemos que empezar a creer en nosotros mismos. No es solamente estar perdiendo el tiempo viendo cosas sin sentido, leyendo cosas que no te nutran en tu vida, sino empezar a hacer algo diferente. Viene en el capítulo 6 con Pep Guardiola, y ustedes saben que él fue el director técnico del Barcelona Fútbol Club. De la manera en la que tú ganas es innovando inclusive cuando se pierde, o inclusive seguir innovando cuando se gana. En el capítulo 7 nos habla
habla de Richard Branson, de Elon Musk y del arte de reinventarse. Pues ellos hacen esos sueños que tienen las personas que se creen imposibles, ellos lo hacen realidad. Ya hoy tienes algo en tu vida, mañana qué vas a crear para ser mejor de lo que tienes hoy. Viene el capítulo 8, habla de Salman Khan. Él es el creador de Escuelas al Revés o de Khan Academy, gratis, donde él da clases a los estudiantes de bajos recursos. En el capítulo 9 nos habla de esos líderes innovadores sociales. Él nunca fue un genio, nunca fue bueno para ninguna de las materias del colegio ni de la universidad, pero aún así él sabía que tenía que hacer algo importante y tenía que dejar un legado. Sabía que lo importante y su capacidad mental y de creación era lo más importante, y ayudar a las personas. Entonces aquí es donde nace Duolingo y muchas de las aplicaciones. Y en el capítulo 10 nos habla de los secretos de la innovación, globalizar la innovación, y es tú creas o mueres, inversión de la innovación, la educación para la innovación. Y si tú eres padre de familia, yo te insto y te invito a que tú seas el ejemplo vivo para que tu hijo empiece a crear esos hábitos de lectura supremamente importantes. Y por último nos habla de crear una cultura de la innovación. Este fue el resumen del libro de Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Chao.